Bueno. No. Sí, está bien. Sí. Bueno, entonces, primero y principal, hola a todas, buenas tardes. Sé que me mandé con un libro difícil, yo lo sé, pero ¿por qué lo hice? Primero y principal, tengo en el medio otro argumento que fue pasando más a mi favor. Es una reedición muy reciente de La Bestia Equilátera, ¿no? Yo me compré La Bestia Equilátera. Yo lo había leído cuando había salido, en el 96, que también estaba muy metida en lo último que salía, y me di cuenta que no había entendido nada, pero lo leía porque en Puan, donde yo estudiaba, este chico, que tiene prácticamente nuestra misma edad, tenía mucho renombre de ser un jovencito brillante e intelectual. Me doy cuenta que no entendí nada. En aquel momento que lo leí, me circularon unos papeles, no tenía el libro después de 30 años, bueno. Y lo reedita La Bestia Equilátera, cuyo editor es nada más y nada menos que Luis Chitarroni, persona a quien le tengo absoluto y total respeto y adulación intelectual, pero que la semana pasada, después de nuestra elección, fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Letras. Con lo cual, digamos, ya estoy avalada por Chitarroni. Pero no solo eso, o sea, Chitarroni, no sé si leyeron el prólogo, es quien prologa esto, el libro, íntimo amigo, íntimo, tienen prácticamente la misma edad de Charlie, y nombrado la semana pasada miembro de número de la Academia Nacional de Letras, que es lo máximo a lo que se puede aspirar en nuestro país. Ahí viene Vicky. Hola Vicky, que hace mucho que no te vemos. Mi otro gran norte, el tema de la crítica, y a quien sigo muchísimo, es a Ricardo Piglia, que lamentablemente murió, profesor de la facultad, ya todas sabrán más o menos quién es, que en el 2012, cuando se hace una reedición de él, hace una crítica absolutamente fantástica de su libro y de toda su obra en general, diciendo que es una promesa, en el 12, ya había muerto, diciendo que ya iba a haber tiempo de ser redescubierto como un nombre con mucho fulgor en las letras argentinas. Y entonces dije, bueno, vamos a leerlo. Era una deuda que me parece que algunas teníamos, o que yo por lo menos decía, este es un libro que hay que leer. Al mismo tiempo me entero que Natalia Meta, que había hecho otros cortos, hace este primer largometraje basado en este libro, que Alto Pogo, que es otra editorial, reedita sus otras obras, es decir que se ve que hay una cosa que estaba andando en el inconsciente fuerte, porque al mismo tiempo se hace la película que es galardonada en Berlín, creo que tiene el premio de la crítica en Berlín, se reedita por La Bestia, y las otras obras son reeditadas por Alto Pogo y por otra editorial chica que no recuerdo su nombre. O sea que el libro está por demás recomendado por gente que respeto intelectualmente muchísimo. Así que bueno, mi elección, en principio, está, digamos, la justifico por estos nombres que me anteceden y que lo eligieron también. En segundo lugar, bueno, entonces vamos a ver quién es este joven que nació en el 61 en Rosario de casualidad, porque la mamá se estaba escapando de una amante del padre. Era de ascendencia inglesa, le ponen un nombre como Charles Anthony Edward Failing, padre y madre ingleses, proviene de una familia de, creo que su bisabuelo fue tutor de los reyes de Inglaterra, un tío de apellido Hope fue también escritor, un tío abuelo, una tía también era escritora, todos en Inglaterra. Empieza a leer desde muy chico, todo en inglés, tiene una cuidadora, una nani que lo cría porque la madre estaba muy ocupada, perdón, estoy admitiendo a compañeras,
una madre muy ocupada en estas cosas de temas de pareja y de herencias, y es criado por Aurelia, una nani que él tiene, que muere en el 90, y que cuando él tenía más o menos 30 años, y que él lloró tremendamente su muerte. Él estudia en el colegio, en la Escuela del Sol, pues tiene una mezcla muy interesante, porque siendo un chico que vivió en San Telmo con su familia, con antepasados del Reino Unido, como dicen ellos, como dice Chitarroni, de estirpe, digamos, son muy intelectuales, van al colegio secundario a la Escuela del Sol, que era una escuela moderna. No sé si alguien se recuerda de ese momento de cuando éramos adolescentes en la Escuela del Sol, y después hace el ingreso, junto con toda una camada de que les van a sonar, el ingreso a letras, y es compañero de ingreso de Inde Pomeraniec, de Goebel, de Citarroni, ¿qué más? Alan Paul, participa de esa generación, no sé si les suena, Chef G, Vicio, no sé si hace el ingreso con ellos, pero todos ellos son miembros de su generación. Bueno, entonces después, durante la Guerra de Malvinas, él va a estudiar a Harvard. Hay una copia porque hay varios micrófonos encendidos. Y por Bueno, favor pueden... muteo yo entonces, muteo yo a todos, ¿está bien? Sí. Ahí está. Yes. Ahora sí, ¿me oyen a mí bien? Bueno, entonces él va a estudiar, luego de estudiar unos años acá, se da cuenta que le interesa mucho la lingüística, la mitología, se va a estudiar a Ann Arbor, después se va al Reino Unido, toma una cátedra de lingüística, es brillante, tiene unos intereses súper particulares, ya todo el mundo ve que este chico, que ya a una corta edad era tremendo, y vuelve acá justo en la Guerra de Malvinas en el 82. Lo llaman para ser reservista, y ahí, cuando le hacen toda la previa, no sé cómo se llama, le descubren la leucemia en el 82. Entonces él abandona continúa sus estudios, toma acá una cátedra, da clases, y en el 90 abandona la vida académica y después vuelve a ir a Inglaterra para cobrar una herencia, y en el 90 abandona la vida académica por completo porque descubre que su verdadera vocación es la literatura. Leer y escribir, es un gran lector, ya dije, como todo buen escritor, lo primero que hay que hacer es un gran lector, no sé si tengo a alguien que me está esperando, ¿no? Es un gran lector, se dedica a la vida académica, primero empieza a escribir en Babel, hace algunas notas para Página 12 de crítica cultural, empiezan a escribir en revistas, y se traza un plan muy prolijo y con un plan muy trazado, digamos, de principio a fin, que consistía en abordar la escritura desde los géneros. Entonces, en el 93, escribe su primera novela, que es el policial, que se llama Agua Electrizada. Después escribe su segunda novela, que es una novela de aventuras, que se llama Un poeta nacional, que hace alusión a Leopoldo Lugones, pero cambia los nombres. Piensen que escribir sobre Lugones y el poeta nacional tiene mucho que ver con todo lo que se vive en la academia. Esto me tengo que entrar en temas más de literatura propiamente dicha, pero en ese momento se enseñaba lo que era la división entre Boedo y Florida, los poetas de Boedo y los poetas de Florida. Por eso él toma a Leopoldo Lugones como el poeta nacional, sin nombrarlo. En algún momento alguien le dice que escribe una novela histórica, él se quiere despegar, estaba muy en boga en ese momento las novelas históricas, él se quiere despegar de la novela histórica y dice que es una novela de aventuras. Después, como tercera novela y última, en el 96, escribe El mal menor, una novela que quiere que se inscriba en el género del terror. Antes publicó una antología de cuentos del terror que él la prologa, y en el prólogo él hace una enumeración de todo lo que corresponde al género y hace un orden cronológico más o menos, o trata de
datar un poco cómo viene el género, y después una novela que queda inconclusa, es una novela de lo que se podría llamar tipo Tolkien, que sería un fantástico, que queda inconclusa, que se llama Puerto Esmeralda, o ahora me va a venir el nombre, que queda inconclusa, y su proyecto más ambicioso, como para él el arte mayor o el género mayor era la poesía, tiene un libro de poesías que se llama Amor a Roma, que él pretende ir agrandando a medida que iba escribiendo. O sea, hacer una primera edición con sus poemas, luego a los 10 años, tipo Borges, a los 10 años agregarle los nuevos poemas escritos, como un libro inconcluso donde iban a incluir todos sus poemas. Por eso le pone el nombre Amor a Roma. E incluso tiene una idea brillante para esa época, estamos hablando, no, siempre tengan en cuenta esto de los 90, el libro de poesías habrá sido en el 93 más o menos. Él incluye en esa antología de poemas que se llama Amor a Roma, poemas traducidos, recuerdo que es absolutamente bilingüe, poemas traducidos por él, pero que él lo llama propias versiones. O sea, no se toma la atribución de decir que son traducciones, sino que son sus propias versiones. Idea que en ese momento es absolutamente novedosa, porque ahora que se habla tanto de la poca importancia de la originalidad o del tema de la traducción, pero en ese momento que él se apropie de un texto que él traduce y lo tome como propio, digamos, y no que sea una traducción, es osado y es novedoso para su época. Esto también, puesto que no es un invento mío lo que estoy diciendo, sino que lo dice Chitarroni. Hace poco Chitarroni tuvo una charla con Inde Pomeraniec acerca de estas reediciones, y rescatan mucho y hablan de todo esto en esta última charla, que habrá sido por el FILBA, esta charla fue hace muy poco. Y rescatan todos estos nuevos autores que se van reeditando, como por ejemplo también Miguel Briante, no sé si alguien lo recuerda. Por otro lado, mi idea, bueno, se casa con Gabriela Esquivada, vuelvo para atrás, perdón, se casa con Gabriela Esquivada, que es una editora de Página 12 en ese momento, también fue editora de María O'Donnell, de Los Born, y del primer libro que escribió, que no me recuerdo cómo se llama, después alguna me ayudará. Bueno, y muere de esta leucemia en el 97. Hace poco hicieron 20 años, ¿no? Que se murió a los 36 años. O sea, 36 años y una obra de 4 libros importantes, o sea, 3 libros importantes, una antología, un libro de poesía y muchas participaciones en lo que les digo, en revistas culturales, o sea, ya tenía un nombre dentro de la literatura, y todos lo veían a él como la gran promesa. Aparte era muy buen amigo de sus amigos. Hay una novela en colaboración que escribieron, creo que Vicio, Chefhead y Goebel, que se llama Los amigos de Charlie, o algún libro por el estilo, que lo hicieron posterior, a los 10 años de su muerte, recordando, porque era un personaje muy singular, desde cómo se vestía, se peinaba la gomina, todo para atrás, usaba chalecos, era como un personaje, sabía muchísimo de arte, ahora vamos a ver esas marcas en la novela, tenía una cultura general tremenda, era prácticamente un erudito, entonces ya era un personaje que era muy generoso, porque él había cobrado esa herencia y vos le decías qué lindo, inmediatamente hacía falta eso que vos le dijeras para que él se sacara si lo tenía puesto, si tenía el libro en la mano y se lo regalaba a sus amigos. O sea, era un personaje muy querido y muy singular dentro del mundo que ya es singular de los escritores argentinos. Bueno, hasta aquí más o menos, no sé si y se casa con Gabriela Esquivada, datito de color, ella enviuda, llora mucho la muerte de su amor, y ella se vuelve a casar con Tomás Eloy Martínez, del que también enviuda Gabriela Esquivada. Así que bueno, danger. Ahora vive en Miami, ella, y escribió hace poco un libro sobre la inmigración cubana,
que dice que tiene mucho para decir en Miami, porque ella vivía en Boston con Tomás Eloy, y cuando muere él quiere huir del mundo académico y de todo eso, y se va a Miami, que le parecía lo otro de lo que ella estaba viviendo, pensando que ahí no pasaba nada y que era una ciudad que solo tenía mar para despejarse. Sin embargo, dice que encontró otra vida y otros horizontes, y escribió este libro, que no sé si se editó acá en la Argentina. Bueno, entonces hasta acá la vida un poco para ponernos en onda de Charlie C.E. Fane, este inglesito valiente y súper escritor. Entremos un poquito en la novela. Ya dije por qué la elegí o por qué me pareció que era interesante leerla, y también dije, y para las que no me escucharon, que no es un género al que yo concurra, asista, me guste, ni me interese, pero voy a decir algo, hasta ahora, porque me dio muchas ganas de leer a Stephen King, por ejemplo. Entonces, si empezamos a agarrar el libro, y ahora sí yo las desmutearía, o no, díganme ustedes, pero ahora sí que me gustaría que empecemos un poco a interparticipar todas en el libro, porque a mí me parece que esta sí va a ser una lectura colectiva, porque yo tengo una visión particular, pero puede ser que no sea la de muchos o que no la compartamos, y entonces o las desmuteo o cada una que quiere hablar se desmutea. Mejor así, ¿no? ¿Sí? Bueno. Empieza el libro con dos citas. Una cita en latín, que es de la Metamorfosis de Apuleyo, que yo la traduje y ahora se las leo, y una cita de Stephen King de The Man in the Black Suite, que también la traduje, que la tengo en mi teléfono, pero creo que la mayoría la leyó. Este es un cuento que fue publicado en una antología, la de Stephen King, que ganó o sea, miren qué reciente, él lo estaba leyendo a la par que estaba saliendo. Acuérdense que este libro él lo edita en el 96, y este cuento ganó en el 95 el premio World Fantasy Award. Y dice que son recuerdos, es un cuento que habla de recuerdos de la infancia de un señor de 93 años, que habla de que vio al diablo, y que lo que uno deja escrito, te deja, lo que uno dice, lo que escribes a veces te deja para siempre, como una manera, escribir como una manera de conjurar los monstruos internos, digamos. Si quieren la cita, se las puedo leer en castellano, pero díganme. Pero este cuento a su vez es un homenaje, este cuento que cita Charlie, de Stephen King, es un homenaje que Stephen King le hace a un cuento gótico que se llama El joven Goodman Brown, que este cuento está escrito por un autor que se llama Nathaniel Hawthorne, que es autor de La letra escarlata. Alguna habrá visto la película, yo ni miro esas películas porque es algo que realmente no me interesa ni sé nada. Entonces, tenemos una cita que alude a las letras clásicas, que está en latín, y una cita a Stephen King prácticamente contemporánea al momento en que escribe el libro. Y por lo que leemos, o por lo que leí del prólogo del libro de terror que él edita, que él publica como editor, lo ubica a Stephen King dentro de lo que él llama el terror cinematográfico. A un punto acá. ¿Cómo es la frase, Miriam, la frase de Stephen King? ¿Te puedes volver a eso? No, yo leí en algún lado que lo que escribes a veces te deja para siempre. Ah, ¿y esa frase de quién es? Esa es una frase de Stephen King, pero que yo la leí en otro lado, pero quieren que lea la traducción, las que hablan bien inglés por ahí me maten, pero yo me la guardé acá, la traducción. Les leo porque para mí vale la pena leerlo, porque dice algo que tiene referencia al tema del libro, que dice así: me acuesto en mi habitación de la residencia de ancianos, y en el castillo de arena en ruinas que es mi cuerpo, me digo a mí mismo que no debo temer al diablo, que he vivido una vida buena y bondadosa, que no debo temer al diablo. En la oscuridad, sin embargo,
estos pensamientos no tienen poder para aliviar o consolar. En la oscuridad llega una voz que susurra que el niño pescador de 9 años, que era yo, no había hecho nada por lo que pudiera temer legítimamente al diablo, tampoco. Y sin embargo, vino el diablo. Y en la oscuridad a veces escucho que la voz desciende aún más, en rasgos que son inhumanos. Gran pez, susurra en tonos de codicia silenciosa, y todas las verdades del mundo moral se arruinan ante su hambre. El hombre de traje negro es este cuento, o es una novela, que ya les dije, que ganó un premio en el 95, y que cuenta o trata la vida de un hombre que fue a la guerra, que nació en el 14, y que cuenta estos recuerdos de infancia y que los escribe para conjurar al diablo o estas voces que le aparecen en su cabeza. ¿Está bien? Las que hablan inglés más o menos me aprueban lo que acabo de traducir, las que hablan bien. Bueno, yo para mí, inmediatamente cuando elegí el libro, pensé que una deudora de Charlie era Mariana Enríquez. Entonces me puse a investigar, para mí era directo, pero me puse a investigar absolutamente bastante en su producción y en lo que ella dice, porque ella da muchas conferencias acerca de cómo es ella, cómo se formó como escritora, qué la forma, cuáles fueron sus lecturas. Y en ningún momento leí varios papers y escuché 4 o 5 entrevistas, en ningún momento lo nombra para nada al mal menor ni a Charlie Failing. Por lo tanto, asumo o que no lo leyó o que no le gustó. No lo sé. Pero sí, ella nombra a Miguel Briante, como les dije, y ella habla de que el terror se divide en 3 tipos de terror. Un terror gótico, que es el terror del 1800, del 1700, el de los castillos embrujados, el que aparece en Europa del Este, el de Frankenstein. Esperen, porque como es muy preciso esto, voy a leer los nombres, la distinción que hace ella. Entonces digo, el terror gótico, bueno, ahora voy a encontrar. Bueno, y un terror en el medio que ahora me voy a acordar cómo se llama, y este terror que ella lo llama libros realistas de terror o terror político, o libros realistas más gore. Ella le dice gore, en inglés se dice gore, que es eso relacionado al asco, a lo que produce temor, a lo que te aleja, a lo que te da una sensación fea. Y ella dice algo que me pareció súper interesante, que es, pone el ejemplo de Stephen King, por supuesto, ella se siente una deudora absoluta de King, y pone el ejemplo de Carrie, y dice que si a Carrie le sacáramos el aspecto sobrenatural, sería una novela política absolutamente que trata de una chica que le hacen bullying en la escuela, que es maltratada por sus padres y que un día en un ataque de furia, porque tiene un poder sobrenatural, agarra un arma, en este caso su cabeza, y mata a todos, digamos. Algo que años después ocurrió efectivamente, porque en el momento que escribe esto, que es en los 80, Stephen King, Carrie, no había todavía sucedido esto de las matanzas en las escuelas, ¿recuerdan? Bueno, esto es algo que Stephen King pudo, como todo escritor o como esta gente que tiene un tercer ojo, que tiene una visión que otros no tenemos, digamos, pudo ver algo que estaba latente en lo social. Él lo llama un miedo fóbico social, que no siempre es un miedo al horror, un miedo como atávico. Mariano Enríquez tiene un cuento que es muy representante de esto, que se llama El Carrito, no sé si alguna lo leyó, que es un cuento de terror urbano o de terror político, realista político, que es un cuento donde a un barrio de clase media llega un botellero, o ahora llamaríamos un cartonero, que todo el barrio todo el barrio está disconforme con la llegada de esta presencia
que hace feo, afea al barrio, o que no tiene que ver con la clase, como en la clase media no puede vivir un botellero, un cartonero con su carro y con todo lo que trae, y entonces lo echan, y este señor del carrito echa una maldición sobre este barrio, y todo el barrio de a poco y lentamente se va empobreciendo y se va quedando pobre. ¿Qué dice Mariano Enríquez? Es el terror atávico social de la clase media, a perderlo todo, a volverse pobre, digamos. Entonces me parece que eso es algo que podemos leer del género, digamos, si no nos quedamos mucho por eso, en esto que me preguntaba Valeria de la trama, de los arcontes, ¿me siguen ahí? O sea, esto es parte de la trama, que podría ser interesante y nos podríamos detener en eso, pero no me parece que fuera lo más importante que quiere decir Charlie en este texto. Pero igual nos vamos a meter en eso totalmente. Pero hay otra cosa que dice Piglia, a su vez, es que es muy difícil para un escritor que quiere escribir una gran novela o que quiere tener una gran obra, como era el proyecto de Charlie, sujetarse fuertemente a los principios de los géneros. Ustedes saben que los géneros lo que tienen son reglas básicas a las que uno debe sujetarse para pertenecer o que ese libro sea o policial o de terror, digamos, tiene que tener determinados ingredientes que aparentemente este libro los cumple. Y entonces, ser libre y desarrollar un proyecto literario, dice Piglia, sujetándose a todos los, digamos, a todas las cuestiones del género, es algo muy difícil y hay que ser un gran escritor y tener un gran dominio de la palabra, o sea, de la escritura, para hacerlo tan bien como lo hace Charles C.E. Feiling. Esto es algo que me parece como introducción es válido decir, digamos. A lo mejor, porque es como un recurso del que se vale este autor para decir lo que se corta. ¿Me está diciendo, a todos se le corta? Me parece que ese es tuyo, Evi. O sea, es muy difícil desarrollar un proyecto sujetado a algo tan concreto como son las leyes de las novelas de terror. Esto sería como un primer ítem, ¿no? Pero otra segunda lectura que yo le di, así hablando genéricamente, insisto, después vamos a ir parte por parte, es que yo creo que esta novela, como dice Piglia, no es una novela de terror, sino que es una novela sobre el terror, porque hay uno de los aspectos del género que no se cumplen, dice Piglia, que es que nos provoque miedo. En ningún momento creo que nos provoca miedo o terror, por ahí puede ser asco, por ahí puede ser alejamiento, pero yo en ningún momento sentí miedo, terror o asco, porque, nuevamente digo, tiene un gran dominio del lenguaje, pero lo que es algo que sí viven los personajes, este miedo y este terror, y porque él utiliza un recurso que no sé si se habrán dado cuenta, que es el humor y la ironía. Hay mucho humor y mucha ironía, y eso hace que el terror quede un poco vaciado frente a el uso de estos recursos. Entonces yo decía que es una novela sobre el terror y no de terror, y para mí particularmente es una novela sobre el terror de la clase media al mal gusto. Yo pienso que es una novela que habla del mal. Perdona, Miranda, no llegué a entender qué dijiste. El terror de la clase media al mal gusto. Ok. Para mí es una novela que habla sobre el gusto, o sea, el terror al mal gusto. Y creo que hay indicios ya en el primer párrafo para justificar lo que estoy diciendo. Fíjense, cuando ingresa Nancy, la descripción que ella hace de Nancy como el non plus ultra de lo cache, de lo kitsch, del mal gusto.
si quieren podemos, no sé si alguna está en condiciones de asentir mínimamente mi tesis, o les parece que estoy absolutamente errada. Y la madre que le recrimina cómo estás vestida, que estás descuidada. Pero no solo la madre, ella la mirada que tiene de la madre, porque la madre estaba vestida toda de, creo que dice color brick, y los labios haciendo juego frente al amarillo patito del suéter de la Nancy. Digamos, el nombre, ya, Inés, perdón si alguna se llama Nancy, pero Inés Gao versus la Concheta. Nancy, la Concheta que vive en un edificio que no es, ya sé, mamá le dice, no es para mí el edificio, pero quería ver el río y no me alcanzaba para venir al Libertador. Un edificio espantoso, lleno de departamentos por piso, digamos. Pero yo hablo del gusto, y fíjense la palabra gusto, o cuestiones de gusto que aparecen en el primer párrafo. Pero, perdón, pero vos hablás de gusto, Miranda, y ella tiene un restaurante que se llama Picante. Y un restaurante cheto, un restaurante se ve para, o sea, para comensales. Ahí yo vi otra línea muy fuerte, en toda la disquisición que hacen sobre la salsa de soja Kikkoman, acerca del gusto, de lo salado, de más salado, que después la vemos esa parte, pero ya que hablas del gusto. No sé si recuerdan la parte cuando Nancy le lleva la Pirex, asquerosa, la Pirex envuelta en el papel aluminio, con una cosa llena de calorías, mal gusto. Quizás ampliando, pensaba, para aportar, ampliando el mal gusto, algo del consumo, ¿no? Que se ve tanto en el consumo de la droga. No llego ahí, espera, todavía no lleguemos a eso porque justamente eso no sé si es visto como mal gusto, sino por ahora una descripción de los personajes. Fíjense, Nelson, Doña Adela, los consumos culturales de Nelson y Doña Adela, ver Celeste siempre celeste, la tele prendida, las canciones que cantan. Cuba, cuando hace una descripción de lo kitsch que le resulta Cuba, y de cuando ella está por tener esa que para mí es una alucinación producto del consumo, en el avión, cuando con esa azafata que era todo lo anti que tiene que ser una azafata, tetona, gorda, con cosas en la cara, ella dice eso y que de repente se monstruifica esa azafata y ella tiene esa alucinación o encuentro con, no sé, ahí, todas esas líneas sí que son muy finas y las podemos discutir porque ahí entra como, me parece que absolutamente la interpretación de cada una, pero si tuviéramos que decir de qué se trata, así concretamente, de qué se trata esta novela, de una chica de clase media alta, con una madre terrateniente, que tiene poderes extranormales que son descubiertos por otro arconte, por otro sucesor del arconte, que es Nelson. ¿Cómo es el segundo nombre de Nelson? Se me fue. Nelson, chicas. Floreal. Nelson Floreal. O sea, Nelson Floreal, que es el sucesor de Doña Adela, quien es realmente un arconte, por default, porque aparentemente no tiene ninguno de esos poderes, sino que solamente sabe timar a los incautos. ¿Recuerdan cómo está puesta también una dedicatoria de las abuelas inglesas que le enseñaron a timar a los incautos? O sea, la única habilidad de Nelson Floreal era que sabía engañar a sus clientes, tirando el tarot y las cartas. ¿Hay algo más que entra dentro de lo kitsch o le da mal gusto? Consultar a un tarotista que pega los carteles en la calle, ¿vieron como dice Tadot, vidente natural? Sí. Pero pertenece al imaginario colectivo todo esto que estoy hablando, digamos. Y él lo toma y lo reformula de una manera que para mí es brillante, no sé, o sea, a mí me parece que toma unas cuestiones súper interesantes todo esto que le está haciendo. Y otro punto donde me agarro para decir esto es que
toda la película está atravesada por este terror cinematográfico, como lo describe bien Charlie en el prólogo del otro libro que le edita, que les digo. Bueno, hay varias películas que son nombradas, todas que son contemporáneas al momento que él está escribiendo. Yo me hice la lista de las películas de terror que aparecen, que por supuesto yo no vi ninguna porque, vuelvo a repetir, me interesa cero este género, nunca hubiese encarado algo de esto, pero las películas son Poltergeist del 88, El Príncipe de las Tinieblas del 87, Cuando cae la oscuridad del 87, Candyman, al final de todo la nombra varias veces del 92, Aullidos del 81, Pesadilla del 84, Poltergeist 3, creo que es del 92, El hombre, y la única película de terror clásica que nombra es El hombre de las mil caras. Como les digo, es una película clásica de terror. Pero el único libro que ella cita, o que se cita, aparte del tema este de los arcontes y de lo judaico que yo les dije, en todo el libro que Inés Gauss lee, es un libro de Gombrich que se llama, un tema con los nombres hoy, que se llama, porque lo investigué bastante, estatutos, creo, ¿no? Es un libro nada más y nada menos sobre estética del arte, donde él, Gombrich, que es un filósofo del arte, como Avi Wasburg, hace un recorrido de todas las obras de arte y va comparándolas con las obras más actuales y dice qué pertenecen a las obras de arte, qué a las cuáles no, digamos. El único libro que citan todo, ¿alguien lo encontró el lugar? Porque por supuesto no lo encuentro. Tengo 800 marcas en mi libro, se ve que no soy efectiva con esto, pero ahora les voy a decir cómo se llama el librito de Gombrich. Bueno, no lo voy a encontrar, voy a hacer. Pero bueno, otro libro que hace clara alusión al tema de la estética o de la teoría estética y del gusto. Por eso pienso que el horror acá, así genéricamente, es o la contraposición o la tensión que establece es al mal gusto de esta gente a la que ella se acerca por casualidad o para conjurar a estos arcontes o a este prófugo que se escapó del cerco, que es lo que los arcontes tienen que hacer que permanezca cerrado. Más o menos les cuento. Para los que no leyeron, sin spoilear nada, hay una vida de los vivos, digamos, de la vigilia, una vida del sueño, y hay unos 12 arcontes repartidos en todo el mundo, que son los encargados de custodiar que la distancia o lo que cierra un mundo de otro permanezca cerrado. Aparentemente, ese cerco que él llama, se va mi hijo, chau, que ganes mi amor, suerte, ese cerco que se abrió, por ahí se escapó un prófugo, y lo que hay que hacer es detener al prófugo, que es esta monstruosidad que se come las vidas de varios de sujetos. Ahora, ¿por qué digo que es una novela realista? Porque es un libro que está absolutamente situado en un barrio, en una calle, en una manzana sumamente delimitada que hasta hoy podemos ir. Yo creo que ese edificio del Hogar Obrero debe existir actualmente, ese que nombran San Telmo. El barrio es el barrio que vive Charlie Feeling, que lo conoce perfectamente. Es el barrio de la casa de los padres también, donde él estaba rodeado de obras de arte de sus antepasados. Y el pasaje que hay entre el realismo a estos momentos donde se cuela el gore o el terror, es como, es un deslizamiento. Fíjense que ella estaba en el avión, por ejemplo, para nombrar uno, ¿no? O la primera escena, que es una escena típica de los libros de terror, de las películas y los libros de terror. Pasos. En el baño, ella está tomando una ducha y en el baño ella siente un ruido, siente un olor. Digo que es muy sinestésica porque ella se quema y se produce una ampolla, pero sobre todo el olor a azufre. ¿Recuerdan esa escena mientras ella se bañaba? Y finalmente tiene esa visión,
Pero siempre estas visiones, Inés Gaos las tiene, después de tomar muchísima cocaína y muchísimo alcohol. Por eso, hasta mitad de la novela, no nos queda claro si son alucinaciones, producto de que ella es una cocainómana, algo muy común en los 90, y seguramente del círculo en el que estaba, porque pareciera ser muy conocedor de todo lo que tiene que ver con el consumo de cocaína. Entonces no sabemos, hasta un momento no sabemos si lo que le pasa a ella personalmente, digo yo, es producto de el consumo o que realmente este monstruo se le personifica y aparece. Bueno, como ya nos estamos metiendo más en tema de la novela, y me parece que ahora sí podemos ver sus visiones, me gustaría que alguien diga si leyó, por lo menos hasta acá, algo diferente o tiene algo para agregar respecto de lo que yo dije. Otra cosa importante es que hay un manejo de la primera y de la tercera persona, o sea, muy interesante, cuando, digamos, la primera persona, y que yo noté ahí que algo que me llamó mucho la atención, la primera persona de Inés Gaos es una primera persona que para mí, no la veo una primera persona muy femenina. Me costó asociar esa primera persona con una mujer, con Inés. No sé si a alguien le pasó lo mismo. Me pareció que había baches en esa primera persona. No me resultaba tan... ¿Alguien Sí, más le sí. pasó? Sí, Tenés me razón. pasó igual también. A mí también. Y eso me enojó. Me A mí enojaba. también. Y después muchísimas marcas de época que ahora serían un horror, que las tengo es así marcadas, respecto de lo homosexual y todos los estereotipos con los que describe. Esta tercera persona, que después es la voz, ya sabemos de quién, pero que no voy a decirlo para, digamos, para no spoilear, porque no sé si esto es importante, pero la primera persona de Inés, que para mí es confusa, me costaba, nuevamente digo, identificar a Inés con esta primera persona. La tercera, que es la voz de el prófugo, o el que narra esto, un narrador casi omnisciente, o súper omnisciente, diría yo, ¿no? Podemos decir eso. Bueno, esa primera persona a mí no me convenció del todo. Esa voz de Inés no la termino de comprender. Pero en el medio hace unas descripciones que a mí me parecen que son brillantes. Por ejemplo, cuando toma la voz de la arconte que vive en Londres, de la Mr. Murdoch. No sé si alguien reparó en eso, ¿no? Y habla de Londres con un conocimiento... Impresionante, describe cuadra por cuadra lo que va recorriendo, la conocía de memoria ese lugar. Exactamente. Y es otro registro, pareciera otro autor que está tomando la palabra, digamos, ¿no? Ahí se ve la pluma, lo que para mí es un buen escritor. Pareciera, es una voz nueva que se introduce en la novela, cuando hace esta descripción de los cuadros que ve, de las calles, de este conocimiento que tiene de esa Londres, pero como dice Andrea, como calle por calle, todo, absolutamente todo, ¿no? Después la descripción que hace de Cuba y de lo kitsch de Cuba, del hotel, de cuando esta pasajera o esta bailan y cantan esa canción que le parece un horror a ella, que es la de Alfonsina, y cómo separa los párrafos, te vas a Alfonsina, no sé si... Bueno, yo la verdad es que digo, voy a cambiar el método, pues no sé para qué marco si después no puedo encontrar nada de lo que me quiero morir. De lo que digo, ¿no? Pero bueno, todo esto está totalmente... sí, acá. En la página 91, de Basal, como está acá, cuando lo leía, me costó pensar que esa era la canción. Te vas Alfonsina con su... Dice, mientras estábamos entrando en el ascensor, seguidos por el circunspecto Botones, la voz de la cantante aulló el estribillo. Y ahí dice, te vas Alfonsina, las puertas de metal clausuraron el resto, pero Leopoldo tomó la posta con operáticos, con ademanes operáticos. Con tu soledad, payaso. Y acá también vuelve a decir, qué berreta, qué cache. Sí,
payaso, Típicas radichete, palabras de esa época, de nuestra generación, ¿no? tremendo. Las marcas de época que hay de nuestra generación o de los 90, ahí se ven claramente, dice. Cómo estaba vestido. Otra cosa, Mir, que a mí me llamó mucho la atención, no sé si habrá psicólogas en el grupo seguramente, Sí, las hay. pero la relación de hijo-madre, tanto de ella como de Inés, como del otro personaje, tremendo, cada uno con su madre, esas relaciones que describe son... Patéticas. Yo lo marqué también cuando ella dice que parecen hermanitas. Cuando dice que la madre tiene 51, ella tiene 30 y la madre tiene 51, o sea, la madre es más joven que yo. Yo me la veía una vieja chota, terrateniente del campo, no, resulta ser que es más chica que nosotros. Porque la mayoría de nosotros no les pasó eso cuando dijo 51 tiene la madre, y que en un momento se visten y parecen hermanitas. La madre está espléndida, vestida toda al tono, y ella parece que es una chica muy linda, muy atractiva. Por eso que vos dijiste también, cómo realza todo el tiempo eso, ¿no? Del buen gusto, del mal gusto, de lo lindo, de lo feo, es Como impresionante. heteronormativo al 200.000% si estuviera acá nuestras hijas. Bueno, tal cual. Y la otra madre que pasa la sabiduría, los arcontes y esa relación de cuidado y de cosas tremenda, De los tremenda. perros que se suben a la cama y de ese departamento, Horrible. ese departamento que nombra, y los olores de la galletita criollita. Que, chicas, si yo le digo galletita criollita, inmediatamente sabemos de qué estamos hablando, ¿o no? O olor a llave, o no sé, o todos los olores que describen, esa descripción magnífica que hace de que ella podía sentir los olores, que dice, está indispuesta, la clienta de Floreal está indispuesta, digamos, ¿no? O sea, esa cosa tan sinestésica. Por eso me parece que está buenísimo que hayan tomado este libro para hacer una peli, porque tiene imágenes muy potentes. No sé cómo será en el cine, yo no la terminé de ver, no me interesó. A mí me parece que ver las películas me arruinan la relación que yo tengo con el texto, así que en general, si leí primero el libro, prefiero no ver la peli, porque yo ya me hice la cara de Inés, que no tiene nada que ver con Eso pasa. Sí. nada que para mí no es Erika Rivas, Inés, y menos con la Erika Rivas que tengo en este momento en mi cabeza. Voy a prender la luz, chicas, que ya está atardeciendo. A mí me parecieron geniales los personajes. Por ejemplo, el maître del restaurante. Max. Max. Es un personaje como que reúne los dos mundos. O sea, por ahí de nacimiento es de uno de los mundos, pero por formación y por profesión es del otro. Igual que ella, que dice que ella aprendió, que fue al Buenos Aires y estudió arquitectura, y con eso su visión del gusto, creo que también lo dice en algún momento, fue variando. Quiere decir que no se ata a la cuestión de la tradición, sino también le da lugar al aprendizaje del gusto, como hay algo que se aprende en relación al gusto. Pero sí, a mí el personaje de Max me pareció genial. Dice que se parece a Bette Davis en algún momento, que también tengo esto que les decía, o que alguien había nombrado, de cuando hacen el puchero chino, acá lo encontré, que dice, discutiendo la receta de su plato nuevo a menos de una semana de lo de Cuba. Solo en la página 132, perdón, chicas. Solo el recuerdo de innumerables noches similares, Picante cierra los martes, y los martes por la noche solíamos reunirnos a tratar los problemas del restaurante y del mundo, nos permitía proseguir con aquella farsa. La cuchara humeaba y el primer bocado me quemó un poco la lengua. Está caliente. ¿Cómo me dijiste que querías ponerle? Puchero chino. Tras concederme el alivio de un trago de cerveza, probé un segundo bocado, cuidándome que incluyese también algo de arroz blanco. Había un problema con los condimentos. Nada grave, pero un problema. ¿Me repetís la receta? El nombre me parece bárbaro, che, fantástico, muy entrador. Es lindo, ¿no? Mirá, picá cebolla, bueno, y ahí hace todo, describe todo cómo se hace este puchero chino, y dice tabasco y pimienta negra, tapás, dejás que hierva un rato y le echás los shiitakes con el agua en que los remojaste, los champiñones y los brotes de bambú. Cuando eso está más o menos listo, agregás los brotes de soja. La idea es servir en cuanto adquiere consistencia de guiso y acompañar con arroz blanco.
En la página 134, un poquito más adelante, dice, ¿qué soja usaste? ¿Kikkoman o la otra? Kikkoman. Queda muy salado. Va a haber que diluirlo un poco. Alberto se quitó el delantal y fue a colgarlo en uno de los ganchos de la puerta que da al comedor, ponderando mis palabras. ¿Te parece? Mirá que no tiene nada de sal, solo la soja. Para mí queda muy salado. Lo que sí le agregaría es más tabasco, o quizá otro putaparió. Si no hay algo que esté más ligado al gusto, que 3 páginas dedicadas a esto, digamos. Y después acá hay algo que retoman al final, porque uno cuando lee rápido lo pasa, pero que tiene que ver con el agujero que Alberto se hace. Que dice, durante mi ausencia, Alberto se había perforado el lóbulo derecho y no terminaba de acostumbrarme al abridor de oro que llevaba. También se me hacía difícil imaginar cómo le quedaría el aro una vez que descartase el abridor. Me lo había mostrado, una joya maciza y digna de un pirata del 17. Él notó mi distracción. ¿No te gusta mi plato y no te gusta que me haya puesto un aro? Sí, me gustó. Bueno, el aro no sé. Te digo cuando te pongas el de verdad. Y queda ahí el tema, y este tema se retoma, no sé si recuerdan, al final de la novela. Esto con relación a la parte del gusto para mostrarles. Después, en la página 136, hay algunos indicios de que ella está atravesando algún proceso de enloquecimiento. No sé si alguna advirtió eso. Está entre paréntesis y dice, ahora comprendo que incluso eso que estoy llamando mi monólogo interior era una fachada, un flujo de incoherencias que me servían para no admitir que estaba yendo rumbo al Moyano o me hallaba a merced de fuerzas sobrenaturales. Este paréntesis para mí da posibilidad o abre lugar o nos, digamos, el final es un tour de force, como se llama, o una vuelta de tuerca, que si no sos un lector tremendamente atento, no la pescás para nada. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No les parece eso? Pero si uno hace una... ¿Alguien se dio cuenta de lo cómo iba a terminar? Entonces me parece que lo que hay algunos indicios a lo largo de la novela, pero hay que estar muy atento o hacer una segunda lectura, como, bueno, puedo hacer yo, no sé si la mayoría lo hizo, donde se van viendo, porque él nos tira algunas migas, pero creo que en la lectura rápida son inalcanzables estas migas que nos tira. Hay alguna otra más, creo que Vicky señaló otra. Bueno, chicas, las escucho un poco mientras busco otras cosas que me parece que quiero decir. ¿Alguna tiene algo para decir? ¿Nadie? Bueno. A mí me parece, no, a mí me parece, cuando lo empecé a leer, lo tuve que leer en el teléfono, ¿sí? Y eso no me puso de buen humor. Pero bueno, hice un esfuerzo. Pero a mí me hizo acordar a cuando era pendex adolescente y leí los primeros cuentos de Allan Poe. Me daba una cosa así como de asqueroso. Eso, mucha imagen sensorial de desagrado, de grasoso, de esto del mal gusto, que lo llevamos al mal gusto, digamos, cultural, también está en los olores, en las descripciones. Por ejemplo, no sé, bueno. En el avión hay una cosa de mal gusto. Bueno. Miranda, Carolina quiere entrar y no puede. Carolina está avisando por el teléfono que quiere entrar y no puede. ¿Cómo hago? Hay que admitirla. Pero no me pide. Anda participantes. Sí.
pero A no, ver. Ah, es que yo no veo esto, claro. no me parece No, como que vos, está vos debes tener en algún lado la opción de deshabilitar Invitar, invite, de invitar. sí. ¿Y a quién o, invito? o deshabilitar Ya. la sala de espera, no sé. Bueno, no sé. Deshabilitar la sala de espera, que es... Chicas, ya entré, gracias. Buenísimo. Ah. Hola, Caro. ¿Y cómo entraste, Caro? No sé yo, me dejaron entrar. Es un arconte. Rompió el cerco. Rompiste el cerco y entraste, buenísimo. Bueno, ¿quieren que hablemos un poco de esto que preguntó Vale? De cómo, digamos, cuál sería eso, cuál sería el tema. Hay 12 arcontes distribuidos en el mundo, se van muriendo y tienen que tener reemplazantes para que entre ellos dejen esta brecha no se abra más. Cada uno debe distinguir quién es su reemplazante, no se sabe bien cómo es que cada uno debe tener algún sexto sentido que le dice quién es el próximo arconte. En este caso, uno de los arcontes es Inés, que se tiene que hacer cargo de algo que como que no está muy de acuerdo en principio, y después está toda esta teoría que dice, y después el personaje de Alberto, ¿no? Que no se quiere involucrar, pero un compañero de la secundaria del Buenos Aires que está haciendo un máster en Flaxo sobre antropología de las religiones. Sí. Y no le terminan de contar toda la cuestión, donde él siempre dice, de eso ya sé, eso ya lo conozco, esto lo sabía, pero él no se quiere involucrar para nada, ni toma parte, sino él es como un narrador omnisciente, para mí es la voz de él la que narra, o diferentes visiones, ¿no? Para mí ella se muere de sobredosis, o sea, su muerte es por la sobredosis, digamos. Para mí tiene algo que ver con esto. Y se muere en brazos de Alberto, y él es el deudor de este manuscrito, digamos. Este es el tour de force que está escondido detrás de una novela de terror realista, urbano, porque Y no nos olvidemos también, Mir, que Alberto es el proveedor de ella. Por eso te digo, muere en brazos de su proveedor que toma poco, pero cada vez toma más. Al principio él no tomaba y él le guardaba a ella y tomaba, estoy hablando de tomar cocaína, ¿no? Sí. Tomaba cocaína y le daba los papeles. Entonces, me parece que esto es una descripción o una mirada de los 90 sumamente desde adentro, bajo el pretexto de una novela de terror propia, desconozco, pero supongo, propia de las alucinaciones que se tienen después del consumo excesivo de cocaína. Por eso les digo que el terror social, ¿no? Cuando leí a Mariana Enríquez, a ver si ella lo nombraba o de quién se sentía deudora, que era lo que más quería pensar, dice que en la tradición nacional, o sea, el Río de la Plata, como se habla en Puan, no se habla de la Argentina, sino los rioplatenses, en el Río de la Plata, ella se siente, por supuesto que esto proviene directamente de lo inglés, ¿no? Todo el terror y lo fantasmagórico y lo gótico, como les dije, de Europa del Este, y es en inglés, proviene de Inglaterra y del Reino Unido. Entonces ella dice que ella es deudora. Me hiciste acordar algo que dijiste. De algunos cuentos de Horacio Quiroga, todos hemos leído de chicos Horacio Quiroga y, por ejemplo, ¿cómo se llama el cuento de la gallina? El del almohadón de plumas. El almohadón de plumas. La sí. gallina degollada. La gallina degollada, donde, digamos, es un cuento de terror. Cuentos de amor, de locura y de muerte. De muerte. Sí. ¿Es un cuento de terror? No sé. ¿Da miedo? Profundo miedo. Es un miedo que tenemos todos, es un miedo, como dice ella, un terror fóbico social. Totalmente, a la sangre, a que esas después se forman parte de la pluma donde vos apoyás tu cabeza. Después dice que hay
cierto terror como empezamos este curso, en Silvino Campo, digamos, no llega a ser terror, pero es un fantástico que roza con la crueldad, ¿no? No hay sangre, pero tenemos esa sensación de esos niños crueles, también con gran manejo de la ironía, lo que distancia de ese sentimiento. Por supuesto, Poe, y por supuesto, y en primer lugar, Lovecraft. Ellos son todos deudores de Lovecraft. También digo, no leí nada de Lovecraft porque, insisto, no es algo que me interpele para nada, pero ahora quiero leer todo Stephen King, por ejemplo, porque quiero ver esta cosa social, como descubro en esta novela, que se cuela bajo los efectos de una chica con cosas paranormales, la sangre, digamos, me parece que es como un pretexto para narrar de una manera supernatural cosas que están pasando alrededor nuestro todo el tiempo, como me parece que pasa acá, ¿no? Y que se desliza este pasaje de lo realista a lo terrorífico, maravilloso, es como por un tubo, porque o sea, no sentimos, o sí, alguna lo sintió en algún momento, ese desliz de una manera brutal, o que, no sé, a vos, Edith, que no te gustó para nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasó? Aparte de que no te interpela lo de los arcontes y lo sobrenatural. Me costó incluso leerla, como que si tomara alguna, o sea, lo que más me impactó quizás es la relación de este Floreal con la mamá, con la madre, el cuidado, el mandato que le transmite esta mamá. Eso es lo que más me impactó. Después, cuando la relación de ella con la vecina y los hijos, como partes, como si fueran cuentitos aparte, pero no lo puedo armar en toda una novela o cuento, o como lo quieras llamar. Y como que es una temática, o sea, esta cosa así medio con poderes, como yo no creo en esas cosas, no, por eso, quizás ahora rescato toda esta descripción que vos hacés de esta cosa realista, la cosa más descriptiva del lugar. Eso sí, pero como que me quedé con... me falta el hilo conductor, digamos, que me atraiga y me lleve... O sea, si no hubiera estado en este grupo, creo que es uno de los pocos libros que hubiera abandonado. Y no lo abandonaste. Vamos, no, porque eso es genial. Está dura, muy duda. Muy Yo bien. tampoco creo en esto, Edith. Pero cero, a mí también me costó un poco, pero decía hace un rato, me hizo acordar a cuando empecé a leer a Edgar Allan Poe, que en realidad lo empecé a leer porque me gustaba un chico que lo estaba leyendo y me prestó el libro, y me leí hasta la fecha de impresión, digamos, del libro, pero más allá de esa historia, de esa anécdota, no es menor. me acuerdo que no me podía dormir porque me quedaba impregnada de las descripciones que te llevan a la cosa como más silvestre y poco racional que tenemos, como, no sé, qué sé yo, por ejemplo, esos olores que te dan repugnancia, aunque no sea un olor tan asqueroso. Sí, sí. Y esto, yo creo que este autor lo lleva a su máxima potencia sin hacerlo exagerado. O sea, te hace sentir todas esas sensaciones sin exagerarlas, porque no las exagera en el libro, las describe, pero tan crudamente, y eso me encantó. Por otro lado, los personajes, el compendio de personajes que junta, tan urbanos y tan... El portero, chicas, tan bien descrito. Tan urbanos, que es gente, digamos, con la que uno convive, y tan realistas, tan reales. La esposa del portero, que siempre está tan en segundo plano, ¿es verdad o no eso? Nunca nadie lo dijo, pero las esposas de los porteros nunca tienen la importancia del portero. Y lo nombra perfectamente, lo describe perfectamente eso. ¿Recuerdan?
cosa del portero que siempre está en segundo plano y es la que le abre la puerta, sabía dónde iba. Claro, cuando le dice que no se tiene que bajar, que no es ahí donde O viven. sea, saben todo, pero, viste, siempre están en un segundo plano, pero sabía perfecto a qué piso iba, que no correspondía que se bajara en el piso de Nancy, que ella iba a otro. Pareció algo como muy sutil eso, por ejemplo, de la mujer del portero, que era un cabo de la prefectura también. El nombre que le pone al perro, el perro que sabe todo es el turco. Estamos en plena época menemista, yo no sé si hay alguna referencia, pero así se llama uno de los perros, que también huelen, y esto es algo también, forma parte de un mito urbano, que los perros perciben, lo habrán escuchado, Edith, lo habrás escuchado, más allá de creer o no creer, o que los gatos Las apariciones perciben las energías o los estados de ánimo de los dueños, o que ladran, y a qué le estará ladrando, si alguna presencia, uno dice, ¿a qué le ladrás? ¿Qué viste? Es algo que uno dice, aunque uno no crea absolutamente en eso, pero hay como una cosa urbana que está muy presente en el libro y que todas manejamos, digamos, que a nadie le tienen que explicar ni creer. Es algo que uno dice. Va, yo a mi perro le digo. Y después Mira, otra cosa que yo agregaría, otra cosa que yo agregaría, más allá de que coincido con las chicas que no es un género que me guste ni mucho menos, a mí me dejó muy pensando el tema de los sueños. Me parece que es muy original esto de cuidadores de los sueños, o sea, me la dejó picando, digamos. Es un tema que me pareció súper original. Igual no profundiza mucho en eso, porque a mí también me gustaba mucho el tema del sueño, de que ellos tendrían, para ellos ir a buscar al prófugo, tenían que no soñar varios días. ¿Recuerdan eso? O sea, los arcontes... Pero digo, hay una parte donde lo explica muy bien, que es en la página 217 y 218, cuando habla de él, que estudia en la Flaxo, etcétera, etcétera, y habla del omnipresente, omnipotente, de lo del mal y del bien, del Dios y del diablo. Me parece que es muy rico este tema como para, más allá de todo lo que vos explicaste y que viste en el libro, que yo no lo vi, por eso me encanta pertenecer a este grupo. Me parece que es un tema súper para analizar, ¿no? En la página 214, perdón, vos querías decir algo, Vicky, perdón. No, sí. quería decir algo. Sí, coincido con vos, Andrea, que justamente a mí lo que me fascina de este grupo, además de, bueno, nada, la conducción y todo lo que nos aporta Miranda, es que nos sumergimos en mundos a los que no entraríamos. Y me encanta cómo vamos, por ejemplo, este autor... Ya, lo dije PRI. Sí, este autor va solapando los personajes que de a rato vieron que nos hace olvidar de un personaje. Total. Y de pronto vuelve a aparecer el personaje con una fuerza y vos decís, ay, me había olvidado de que estaba, no sé, Max, por ejemplo, el Metre. Sí. Me había olvidado de que este tipo tenía un rol importante y te lo solapa y de pronto vuelve a la escena y desde ese punto de vista me parece muy teatral, muy cinematográfico. Lo mismo Don Eustaquio, perdón. El médico, claro. El médico, claro. O sea, hay un montón de cosas, situaciones, personajes que de pronto eran fundamentales y te hace que se te pasen por alto. Y eso hace como esa cosa de suspenso que también te lleva al terror, porque no define, no son todas cosas reales, definitivas, estructuradas. Yo creo que esa es otra característica del terror, ¿no? Digamos, el suspenso o que algo va a pasar, esa tensión es la que te sumerge o la que da un poco de terror, porque algo se aproxima, es un cuento de Saer, que también podría decir que es un terror urbano, porque está siempre por pasar algo tremendo que nunca sucede, pero tenés la sensación de que algo se aproxima. Que lo que se aproxima siempre, como dice en algún momento, es peor de lo que uno se imagina que es, digamos. O no es nada o es peor de lo que uno se imagina. Pero volviendo al texto, en la 214 hay también entre paréntesis, cuando empieza, dice,
también hace una metaliteratura, está él refiriéndose propiamente al texto, dice, es patético, página 214, yo que siempre he aborrecido el prurito implícito en giros como una gravísima enfermedad, me encuentro usando el verbo fallecer. Quizá las famosas situaciones límites sean aquellas en que nuestro lenguaje se adapta por fuerza al denominador común del político, la maestra ciruela y la agencia de noticias. Es brillante, chicas, este autor. Es brillante, o sea, se da dentro de una novela que no tiene nada que ver, está justificando por qué está utilizando un verbo que él no usaría en situaciones extremas. ¿Qué otro verbo puede usar que a lo que él detesta, que fallecer? Digamos, me parece y ante que la muerte somos todos iguales. Exacto, no hay gusto, ni igual gusto, ni mal gusto. Falleció, ¿entendés? O sea, eso me parece que es el punto interesante de esta novela. Y después, como decía André, en la página 219, muy interesante el último párrafo de la 218, perdón, voy a leer lo que es más fuerte, dice, a diferencia del caso de Dios, no parece haber ningún impedimento lógico para que exista un ser con características semejantes a los del demonio. Vale decir, no omnipotente ni omnisciente, pero sí muy sabio, muy poderoso y supremo en maldad. Hay cosas peores entonces que una combinación de Valium, cocaína y alcohol. Nadie sueña con Dios, o por lo menos nadie sueña con el Dios que la teología define a partir de esos tres atributos. Pero me parece que muchos hemos soñado con el demonio. O puedo decir yo, con los demonios que cada uno tiene adentro, o con el demonio que produce el alcohol, la cocaína y la depresión, qué sé yo, ¿no? Miranda, yo quisiera que abordes un poquito el final, porque vos dijiste algo y yo interpreté otra cosa. Vos dijiste que ella fallece sobre el hombro de Alberto. No, sobredosis. Sí, yo dije que falleció en brazos de Alberto, sí. ¿No se tira por la ventana? Sí, se tira por la ventana, pero yo creo que es producto de esa noche de cocaína que no paraban de tomar una tras de otra, ¿viste? Iban con el cortaplumas y con el libro y con la película Candyman. Con la caja del la película. Ella se suicida en la casa de la vecina. Ay, que me pone la piel de gallina, que donde ella le dice el terror de no sentir nada ni siquiera como para cometer terror contra un niño, ¿no? Dice eso, algo de eso, y no quiero volverme tremendista, pero en esta semana, chicas, donde una madre con su pareja mató a un niño a golpes, ¿no? Digamos. Fatal. No es ni sobrenatural, ni... No. Me impactó mucho esa escena. Mata a los pibes uno a uno y después va y se tira por la ventana, ¿no? Pero bueno, yo había interpretado que era producto de... Pobrecita Inés no soportó encontrarse con el hombre de sus sueños. No sé, alguna psicoanalista que puede interpretar después de que consuman el acto, digamos, ¿no? Como que se acaba el deseo, no sé. Podría haber múltiples lecturas, no me quiero meter en donde no sé, por supuesto, pero después de que ellos... había un erotismo entre Alberto y ella que estaba manifiesto, o estaba por suceder durante toda la novela y que ella desprecia diciéndole que no pueden, o que a él no se le para, y el desenlace ocurre después de que ellos efectivamente tienen una relación, ¿no? Con lo cual me parece que hay algo en relación al deseo o a lo que efectivamente se concreta y no es como uno esperaba. Yo, Miguel, te quería decir algo. Una era que en el tema del mal gusto también ella describe a Alberto con mal gusto, que era gordo, que le quedaba fea ese calzoncillo, que le daba vergüenza con la madre porque Alberto era como, ¿no? Cosa rara también. Me parece raro. Después que me gustó que lo veo muy terror realista, porque hay muchísima gente que cree en esas cosas.
o que la mandan a matar a alguien. ¿Viste cuántas mamás o cuántas mujeres escuchaste? Sí, me llegó una voz que decía que le iba a matar. Si vos te pones a leer los diarios, hay de todo. Sí. Y después, por tercero, yo llegué a pensar que Nancy era la prófuga, más que un arconte, porque al lado de ella están todas las muertes. Está la de Leopoldo, está la del... Bueno, no sé si hablar, si leyeron o no. La de Leopoldo, la de Nelson, están todas las muertes. Porque el prófugo lo que hace es que van a morir todos. Y esto dice lo que les mandé del libro de Borges, de los tzadikim, ¿no? Que esa leyenda que creo que es real. No nos metimos en eso, yo no tuve tiempo de investigar. A lo mejor dije, algunos sabrá más que yo en eso, pero en la página 119, o sea, que por supuesto que todo, cuando alguien toma algo del orden de lo irreal, tiene que tener algún basamento para que sea mínimamente creíble, y esto también es algo que lo hace muy bien Charlie, no Failing, porque en la página 119, él habla con Alberto, dice, Nelson Floreal obedeció durante media hora y casi sin notar que Alberto se había sentado y lo había invitado a sentarse, estuvo hablando de el cerco y el deber de los arcontes, de los visitantes y el prófugo. Primero, que no se habla con alguien que no pertenece de estos temas, es como una ley de estas sectas. La gente que no pertenece no se habla. Y ahí estaba hablando con Alberto, ¿no? Cuando terminó tenía la garganta seca. Recién entonces tomaron asiento y recién entonces Alberto, luego de cruzar las piernas y cerrar las manos alrededor de su rodilla derecha, abrió la boca de nuevo. Lo que dijo alborozó al tarotista. Lamed va tzadikim. Sí, tal cual. ¿Conoce la historia? Me interesa todo lo que tenga que ver con el ámbito, digamos, de lo religioso. Soy antropólogo, y estoy haciendo un trabajo sobre el tema. Según la traducción jasídica, en cada generación hay 36 hombres justos, o píos. No sé bien cómo se traduce. Nadie conoce quiénes son, pero si ellos no existiesen, Dios permitiría la ruina del mundo. Hay otra palabra, tzadik nishtar, un hombre santo oculto. Los arcontes, como le conté, son 12, y por lo general mujeres, pero ese cuento judío tiene algo de verdad. Alberto se acercó a reducir sus cigarritos, pero encendió parsimoniosamente uno, solo después de que Nelson Floreal hubiese rechazado el ofrecimiento. Y después nuevamente lo retoma el tema. Y esto es algo que figura en la Torá, ¿no? Chicas, alguien que sepa más, pero yo lo había escuchado esto, que en todas las generaciones hay 36 justos que están vivos y que sostienen, digamos, al mundo. ¿Lo escucharon? Sí, yo lo escuché, pero no sé si está en la Torá o en... A ver. ¿Lo vas a buscar? Yo... Se Voy a llama mirar. Tzadikim. No sé si lo está buscando ahora. El libro que les había dicho, en la 127 lo nombra y es Tributos de Gombrich. Lo compró en Cuba. Tributos de Gombrich, que es el libro que habla sobre la estética del arte. Miranda, el tema de los 32 justos es por eso, por ejemplo, que hoy, digamos, se nombra a los justos, a los no judíos que salvaron a los judíos, sí, digamos, se los honra como los justos de las naciones. Justos entre las naciones, exactamente, sí. De ahí, digamos, sí, digamos, de ahí sale el número 30, no sé, digamos. 36. 36 es dos veces high, que es dos veces vida, digamos, pues a partir de ahí empezás a, digamos, lo que yo llamo... Es un midrash, dice, es un midrash. Es un midrash. Pero no importa. Sí, no importa, porque el midrash es la Torah. El midrash es la Torah oral. Claro, por eso. Y con respecto a lo que preguntabas, Valeria, en la 140 y en la 141, digamos, toda la teoría que está en itálica de esto de los arcontes está explicada, digamos. Hay un poco, explica cómo es esto de los arcontes, los visitantes, la amenaza, quiénes la representan, digamos. Eso va desde el final de la 139 hasta la 141.
Pero Miranda, una consulta, ¿vos no sentís que en realidad son 2 libros? Uno hasta la página 100 y pico y una después de la 100 y pico. Yo pienso que decae un poco la tensión esta que yo mencioné, a partir de la mitad del libro decae, sin embargo, a mí personalmente se me hizo más llevadera de la mitad hacia adelante, hacia el final, digamos. La primera mitad a mí también me costó un poco. Sí, pero no es solo costar, es un tema de un cambio ¿De voz o de registro? De registro. Para mí hay un cambio de registro total entre las primeras 100 y pico bajas y después. O sea, todo lo místico aparece después, todo lo oscuro aparece después. Al principio es como que te presenta a los personajes, ¿sabes? Digamos, de que la juegan, y digamos, pero sin un relato, y que después se va atando. Yo creo que, como vos decís, en la 144 el libro toma más, podría decir cuando hace la descripción de Marjorie Murdoch, y ahí yo puse justamente abajo otro registro en esta descripción, que me parecía que, como eso lo había dicho al principio, como que era otra persona que escribía, ¿no? Sí, para mí cambia totalmente, o sea, al principio es muy plano y después agarra espesor. Puede ser, y ahí en esta descripción que hace de Londres, toma, hace una muestra de erudición tremendamente grosa, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo es cuando empieza a surgir toda la parte oscura, ¿no? Justamente esta otra vida, además de la aparente, ¿no? De lo que está... Sí, porque ahí aparece exactamente toda la parte de los, ya actuando los arcontes, los prófugos, con más fuerza que en la primera parte. En la primera parte a mí me faltaba la música de terror. Viste que en el cine no hay manera que esquives el terror. Porque la música de terror. O sea, me faltaba la música de terror. A mí, sin embargo, no fue la primera parte la que me costó mucho, ¿sabes qué? El prólogo. ¿Qué parte? Toda la parte, me parece tan intelectual lo que escribe este Chizarroni, de textos y de textos. Ah, sí, no, Chizarroni es prácticamente ilegible, y aparte yo creo que es un prólogo que no dice nada, porque es para mí como claro, deben no ser te los habla prólogos. del libro, habla absolutamente del nivel intelectual, es como un chateo de intelectualismo entre él y el Sí, pero es que él piensa realmente, es algo que Chizarroni tiene un libro que se llama Peripecias del No, que es prácticamente ilegible, y yo hice un curso con él en el Museo de Bellas Artes. La verdad que es una erudición y es un conocimiento apabullante, pero para nada didáctico, mi comprensión, pero sí acuerdo muchísimo en que él piensa, lo leí, lo dijo, que los prólogos no deben agregar información del libro, y eso es lo que él hace, es un bla 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 que no te dice nada del libro, más bien habla de la relación que él tiene, y en ese sentido yo como lectora, o sea, podés leerlo o no leerlo, que no te agrega nada, después lo lees para agregar, y qué erudito este tipo, cómo escribe y cómo habla, usa unos adjetivos que tuve que buscar en el diccionario yo, 2 o 3. No paraba de buscar estos textos, no conocía ni uno, fue durísimo, dije, chavo, este libro es tremendo. Sí. Por eso para mí no hay que leer los prólogos, hay que leerlos después, como hizo Borges, que los juntó todos en uno y leerlos de una, todos, pero los prólogos no, chao los prólogos. Después, igual a mí me incentivó tanto que me acabo de comprar uno de los libros de Mariana Enríquez, que lo tenía pendiente leerla, y a mí me cuesta también, no es un género que me encante, y dije, ya que voy a leer a alguien, voy a leer a esta que sé que es buena, y nada, me la jugué, después les cuento, chicas. Les van a Dale, obvio. O sea, si ya tenemos toda esta data, creo, leerla a Mariana Enríquez sabiendo mínimamente algunas puntas construimos, va a ser mucho más, va
vamos a ver todo lo político, todo lo social que hay detrás de todos estos textos que ponen estas excusas del miedo y del terror. Porque es algo, repito esto, pero es algo atávico que o sea, todos tenemos miedo, y todos tocamos esa cuerda, hay que ver cómo mover y cuál es la capacidad del autor de moverte esas fibras o esas cuerdas. Pero una nota de color, en la 177 dice, hablando de Max, bueno querida, lo del uruguayo, qué sé yo, dejémoslo ahí, pero Alberto está cada día más, María Luisa, calzame la polvera. Padezco de los padres, te juro. Hace una parejita con ese Max, o sea, también creo que se está burlando de estas frases, ¿no? Nunca la había oído yo, María Luisa, alcanzame la polvera. Me encantó. No, yo tampoco, pero está lleno de este tipo de citas que te hacen matar de risa y te corta totalmente el ritmo que traía. Exactamente. Me encanta, te despega y por eso de repente volvés y te volvés a meter en la historia y te aparece otro. ¿Te acordás de este personaje? ¿Te acordás de este personaje? Sí. Bueno, ahí está Florida Garden, que es un lugar de nuestra ciudad, sí, muy pintoresco. Icónico. Icónico, quería decir perfectamente. Y después en la 179 yo anoté que dice que el tema de lo gay como queda fuera de moda, ¿no? Porque habla de lo gay. Era evidente que el tarotista detestaba a Max, o más bien que Max le producía cierta repugnancia. Otra vez lo de la repugnancia, ¿no? No es que lo hubiese mencionado, pero bastaba con fijarse en las miradas furtivas que le dirigía o en cómo evitaba cualquier contacto físico con el metro. Estas cosas que ahora ni se pueden escribir prácticamente, ¿no? O fumar con boquilla, todas estas cosas. Bueno, no sé, son las 20, no sé si alguien quiere decir algo más, si les pareció, a mí me parece que también, si la lectura nos desafía, bienvenida a la lectura, porque de eso se trata, como yo también tuve que ampliar mi horizonte y releer algo que cuando lo abrí dije, ay Dios mío, pobres chicas, pobre de mí, ¿qué voy a hablar de esto? Sin embargo, verdad, porque no es un género que yo elija, pero bueno, se me abrió muchísimo el panorama, por lo menos a mí investigando y viendo lo de los géneros. Y bueno, y no solo eso, Mir, sino después de tu análisis, siempre el libro otra cosa. Mejor. Bueno, es otra cosa el libro después de toda esa información. Pero además, este hombre estuvo escribiendo todos estos libros de los 30 a los 36. Sí, llevando sus espaldas una leucemia que en esa época los tratamientos, no quiero... Hoy con un trasplante, un autotrasplante de médula, se hubiese curado, pero en ese momento ya sabía que tenía... y con esta situación trágica de que se la descubrieron a propósito de haber sido llamado para ser reservista para el servicio militar. Cuando él es un anglosajón, ¿no? Él se sentía completamente sajón. Digamos, hay muchas tensiones que lo habitan y que se ven en el texto. Sí. Bueno, chicas, no sé cómo queremos cerrar el año. Yo no sé, diciembre es un mes dificilísimo para hacer reuniones presenciales. Me hubiese gustado, pero se nos atrasó un poco esta por el civil que yo tuve. No sé qué quieren hacer, si nos volvemos a encontrar, para repasar todo y yo dar una lista de lo que se puede leer en el verano. Ay, qué lindo que sería, no sé cómo... por el fin de año, ¿cómo quieren? La verdad que a mí me encantaría. Una gran lista de libros así raros, como de mi estilo, digamos, para recomendarles, pero Fernanda Trías acaba de ganar con Mugre Rosa, que era uno de los libros que tenía pensado, el Premio Sor Juana de Guadalajara. Era un libro que yo quería que leamos juntos. O para el verano, o para... se escucha raro, no sé qué pasó. Sí, hay para el verano, o no sé para cuándo. No sé, empezamos a tiro fechas para hacer un encuentro en Lambro. O Meli ofreció su casa, en la casa de Meli. No sé. Dale. Más o menos la semana del 13, del 17, por ahí de diciembre, esa semana. Dale, sí. Dale, buenísimo. A mí me gustaría algo presencial. A mí las extraño, chicas, pero bueno.
Veamos si podemos. Lo de la escuela pasado. Darnos un abrazo unas pocas. Bueno, espero haber ampliado el horizonte con esto y que un montón. Algo más tenemos en nuestro haber. Ah, este libro sí. Me costó y me vino bien la charla. Buenísimo. ¿Te gustó La otra hija? Ese era uno que también teníamos para leer. ¿Cuál es? Sí, me gustó. ¿No te gustó? Sí, me gustó, sí. No, Moira, estás silenciada. Moira. Ay. No lo terminé de leer, no estuve leyendo este tiempo, pero me gustó empezarlo y me habías dicho, fue una recomendación de Mir. Entonces sí, era un libro que era imposible para leerlo en el grupo, porque tengo acceso al autor que vive en Córdoba, donde fue a leer Moy unos días, entonces por eso se me ocurrió que podía ser interesante. Bueno, chiquis, gracias a todas. Y ahora gracias a vos. Para espero que ahora les guste un poco más el mal gusto. Gracias, Mir. El mal gusto. Gracias, Miru. Y a Charlie, que yo lo quiero ahora. Gracias. Queda grabada, les mando la grabación. Chao, hasta la próxima. Gracias a todas. Ay, que tengo que hacer con la grabación ahora.